Hola, buenas noches, bienvenidos todos. Esta noche tenemos un cartel de lujo, tenemos una tertulia especial. ¿Especial tertulia? No, tertulia especial tenemos hoy. Muy especial, ¿por qué? Porque contamos pues con un gran espada y vamos a decir dos grandes espadas. No, uno, no, tenemos tres. En cabecera de cartel, John Demartini. John Demartini es una persona que lleva más de 40 años en el campo de difusión de todo lo que tiene que ver con el crecimiento personal. Ha asociado en una metodología propia todo lo que es el conocimiento de la física cuántica a la psicología y lo ha aplicado en una metodología que es para el desarrollo personal. Tiene más de 40 libros escritos, de los cuales algunos están traducidos al español y es conocido mundialmente, además, también porque también participó en la película del Secreto. Además, tiene una fundación, un instituto dedicado a la difusión de la enseñanza del desarrollo personal, ¿no? Y donde expanden todo este tipo de conocimientos. También contamos con la presencia de Óscar Duran, que es coach cuántico, si no estoy equivocada, que yo ahí le cambio el nombre a las cosas. Y además es un alumno, vamos a decir, también aventajado. También tiene libros escritos, uno de ellos prologado también por John Demartini. Y contamos con la presencia de Irene para traducirnos, porque como sabéis yo no sé nada de inglés, y para facilitarnos toda esta tarea. Así que muy bienvenidos todos y muchas gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Esto se lo puede resumir, Irene. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches. Entonces, bienvenido, John. Gracias por estar aquí con nosotros y por habernos cedido este espacio. Estábamos deseando contar contigo aquí esta noche y tenemos aquí varias preguntas. Yo voy a empezar con una que es sencillita en el sentido de que es algo más personal, suave, para ver cómo, porque es algo que a mí por lo menos me resulta curioso, ¿no? ¿Cómo llega una persona, vamos a decir, cómo es la vida normal de John antes de llegar a este punto, ¿no? ¿Cómo contacta con este ámbito de lo que es el crecimiento personal? John, Yolanda she has basically introduced you to the audience. She has spoke about you and about Oscar. And now she has a question for you. Mm-hmm. She has a Please. question for you. How did you end up where you are right now? How did you become the person you are right now, in contact with all the things you are in contact now? Brief, short answer. I have been teaching for 49 years, and I've been blessed to research and write and teach and do my best to try to be of service to people. And through networking and making a contribution, people have let other people know. And I guess because of that, I've been blessed to reach people in many walks of life. But I've just kept researching, writing, and teaching for all these years, 49 years, and trying my best to help people solve their problems and help them live in extraordinary lives. Durante 49 años he hecho investigaciones, he escrito y he ayudado a la gente a que tengan una mejor vida. Pero Yolanda, tu pregunta es cómo había llegado a eso. Vale, John, the question Yolanda asked is how did you end up being able to help that many people, being able to write books? How did you become what you are right now? Who was John Demartini before all this? Well, I first got inspired to become a teacher when I was 17. Estaba inspirado para ser profesor a los 17. I had learning difficulties as a child. I had a speech impediment, and I was a high school dropout. And I met a teacher who inspired me to want to overcome my learning problems and made me believe I could become intelligent and learn. And I wanted to be a teacher.
So at 17, I started the journey. Vale. And I never gave up on it. Ujú. Cuando era niño tenía dificultades de aprendizaje en la escuela, tenía dificultades en el habla y cuando estaba en secundaria se lo dejó. Entonces se encontró con un profesor que le inspiró, le dijo que podía hacer grandes cosas y entonces fue cuando empezó a estar inspirado para ser profesor. Ujú. Entonces podemos decir que es como la creencia, ¿no?, de otra persona o la fe de otra persona en su capacidad lo que le despierta este interés, ¿no?, por desarrollar este área. Right, so basically it was somebody who has inspired you, was somebody having faith on you, was somebody finding that you could become something, what has inspired you and what has been meaningful on your change, correct? Yes. Mhm. Yes. A Yes, man yes. named Paul C. Bragg was the gentleman who gave a guest lecture on the North Shore of Oahu, Hawaii, that I attended when I was 17. And in that presentation, listening to him, I was inspired and believed that maybe I could overcome my learning problems and learn how to read and someday become intelligent. So that gentleman changed my life. And that was the catalyst that started me on a journey to try to learn how to read and become intelligent. And once I learned how to read, I never stopped. And I started reading every single day, 20 hours a day, to try to develop my mind and try to be of service to people. 20 hours a day? Many days was 20 hours a day. I would read. Ok. Cuando él tiene 17, un señor llamado Paul C. Bragg en Hawái ofreció una clase para la cual él estaba como alumno. Él tenía 17 años. Entonces, en esa clase él fue inspirado y creyó que podía superar sus problemas de aprendizaje, los cuales le impedían leer de una forma correcta. No se sentía inteligente. De esa charla él salió pensando que podía ser inteligente. Este hombre, Paul C. Bragg, fue como el catalizador. John Demartini llegó incluso, que es la pregunta que le he vuelto a reformular, porque eran 20 horas al día lo que llegó incluso a practicar la lectura. No siempre, no todos los días, pero con frecuencia. Muy bien. Entonces, sí. John, you go. When I was 18, I tried to go back to school because I was a high school dropout. And as I was learning how to read and learning, somebody came and asked me to teach him something. And my first student began. Cuando yo tenía, Then somebody else came and asked me to teach him something, and my second student came. And gradually, more and more people asked me to help them and to tutor them on what I was learning. And by the time I went to the University of Houston, I would have 100 to 150 people, sometimes 400 people a day asking me questions. And my teaching career kept growing, first locally around the city, and then around the state, and then across the nation, and then around the world. And now I've been blessed to speak in 163 countries, where students are in all the countries around the world today. So I just kept doing it. I never stopped the dream of researching, writing, and teaching. That's all I do. I delegate everything else, and I just research, write, and teach, and travel. Cuando él tenía 18 años volvió a la escuela secundaria, bueno, a la universidad, perdón, y se dio cuenta que al poco tiempo había una persona que le estaba pidiendo que por favor le enseñara sobre esa lección en clase que estaban aprendiendo. Después, ese fue su primer alumno. Luego hubo otro alumno, ya era su segundo alumno. Llegó un momento en el que tenía entre 100 y 200 personas que diariamente le estaban haciendo preguntas para que les explicaran las cosas. Así es como empezó su línea docente. Más tarde empezó a enseñar a nivel local en su ciudad, luego a nivel estatal, luego a nivel internacional y a día de hoy ya ha estado en más de 163 países dando docencia, dando clases, enseñando. Entonces, si la autoestima que despierta esta persona, que lo incentivó, que lo estimuló en él,
ha podido generar este cambio desde su punto de vista? ¿Qué papel juega en la vida de las personas el nivel de autoestima en las diferentes áreas? Paul Brack has made you feel high self-esteem. He made you feel you could make it. You are a genius. You could make it. So Yolanda is asking you, how come self-esteem is so powerful in people's life, and how can self-esteem be powerful and meaningful on different areas of people's life? I don't use the word self-esteem. I call it self-worth. Él no le llama autoestima, le llama autovalía. Because we have the capacity to exaggerate ourselves with pride and inflate ourselves and puff ourselves up, which is elevated self-esteem. We have the capacity to deflate ourselves and beat ourselves down with shame, which is low self-esteem. Translate. And the two together. Sí, lo voy a traducir, perdón. John, yes? John, Oscar is asking me to translate this, to do the interpretation for this. So, basically, lo que está diciendo John es que cuando utilizamos la palabra autoestima, estamos diciendo que cuando la autoestima es muy alta es como si hincháramos un globo, como que se siente genial, superior, grande. Y cuando decimos que la autoestima es baja, es como que el globo se desinfla y estamos sintiéndonos inferiores y muy reducidos. When we exaggerate ourselves, we elevate our self-esteem. When we minimize ourselves, we lower our self-esteem. But the two together, when joined in the center, make true self-worth. Okay. So, and true self-worth is authenticity. So, basically, lo que está diciendo es que cuando tenemos la autoestima muy alta, tenemos este globo tan hinchado, nos creemos superiores y no nos creemos superiores, perdón, nos sentimos muy bien, nos sentimos muy grandes, etcétera. Y cuando tenemos la autoestima baja es justo lo contrario. John lo que dice es que cuando se equilibra y está justo en el centro, lo que está en el medio es la autovalía, que es la palabra que él ha preferido utilizar, la autovalía, el valer, más que la autoestima alta o la autoestima baja. When we elevate our self-esteem and get proud, we set too big of goals in too short of time frames and fall. Irene. Cuando tenemos la autoestima tan alta, estamos como demasiado orgullosos, tenemos objetivos a corto plazo y tenemos ese despotismo y esa grandeza que nos hace sentir el tener la autoestima tan alta. And when we lower ourselves and deflate ourselves, we set too small a goal and too long a time frame to build ourselves back up. Y cuando tenemos la autoestima baja, nos marcamos unos objetivos a largo plazo y nos marcamos unas metas para poder subir nuestra autoestima. Pero en ese estado nos sentimos menos valiosos. Those I call the masks or facades or personas of an exaggerated or minimized state of mind. Those are not authentic states. Estos dos estados en el que una persona se maximiza y se cree superior o se minimiza y se siente inferior son estados que yo llamo que no son reales, no son la persona real. The authentic you, the essence of your being, is the center and the balance of those two. La esencia. That's where you set real goals in real time frames where you have real achievement. La persona real, lo que tú eres, es lo que está en el centro, ni arriba ni abajo, sino lo que está en el centro. Ahí es el momento en el que tú puedes hacer planes y objetivos al plazo realizable y algo mucho más realista que los otros dos extremos. And Paul Bragg inspired me to a moment of authenticity where I was inspired and I saw true vision. Paul Brack, you mean? What I was capable of. Paul Bragg inspired me to a moment of authenticity, not elevated self-esteem, but authenticity, where I got a glimpse of the possibility of what I could do in my life, and I was inspired. Cuando atendió a la clase de Paul Brack, John tuvo ese momento de autenticidad, ese momento en el que sentías la inspiración para lograr cosas realistas y para lograr encontrar
la solución a esos problemas que tenía de aprendizaje y de autovalía. Yeah, I was not exaggerated or not depressed. I was centered at the moment when I met him. And that is what created an inspired vision that allowed me to overcome the obstacles of my learning challenges and catalyze my dream to travel the world and teach. That's where the dream began. Cuando yo lo conocí a él, no estaba en el momento exagerado de aquí arriba ni en el momento depresivo de aquí abajo, sencillamente estaba en el centro. Y él fue para mí el catalizador, la inspiración, que me hizo ver que podía superar las adversidades en mi aprendizaje y podía ir a través del mundo dando lecciones, dando clases. Óscar, ¿quieres hacer algún comentario? Tengo una pregunta aquí justamente hablando de la autoestima. ¿Cuáles son, según tus investigaciones, los componentes elementales del comportamiento humano? In your investigations, what are your conclusions? What are your outcomes? How are the human beings behaving? I mean, what is the human behavior after your investigations? What conclusions have you gotten? That every human being lives by a set of priorities, a set of values, things that are most to least important in their life. And when they're living by the highest value, they're spontaneously inspired from within to achieve. They're inspired by? They're inspired from within, intrinsically, to achieve. Okay, good. When they live by their highest value. Todas las personas viven siempre bajo una escala de valores. Cuando las personas viven en la parte más alta de su escala de valores, están inspirados, están viviendo con su máximo valor. But if they attempt to live by lower values, they require extrinsic motivation to get them to achieve. And they're less effective and less fulfilled, and they're not inspired. They need motivation to achieve. Pero si están viviendo en la escala más baja, en la parte más baja de su escala de valores, necesitan una motivación externa, no tienen una motivación interna que les haga alcanzar las cosas. En este caso, cuando están en la parte más baja de su escala de valores, los objetivos serán más difíciles de cumplir, necesitarán ayuda externa, motivación externa y no estarán viviendo en su inspiración, no estarán viviendo en su aspecto más real. That is why if we don't fill our day with the very highest priority actions we can do that is fulfilling to us, our day fills up with low priority distractions that are unfulfilling. Por eso es que si nosotros no vivimos en lo que está en la escala más alta, en la parte más alta de nuestra escala de valores, nuestra vida se va a rellenar de distracciones y de todo aquello que está en la parte más baja de nuestra escala de valores. And nobody's getting up in the morning and dedicating their life to your fulfillment. So if you don't design your life and create it the way you want, you're going to try to be living everybody else's expectations, which is less fulfilling. Así es que ten seguro que no se va a levantar una persona por la mañana y va a pensar, voy a rellenar todo aquello, voy a rellenar la escala de valores de esta otra persona y voy a hacerla feliz. En absoluto. Eso tienes que ser tú, que cada día te des cuenta de lo que es importante, de lo que está en tu escala de valores y te encargues de cumplirlo, de hacerlo. And whatever's highest on an individual's values, their ontological identity revolves around. That's who they are, an expression of what they value most. Ontologic surroundings, you said? Ontological means the state of being, their state of being. So right. Your identity revolves around your highest value. Whatever you value most, your identity revolves around. My highest value is teaching. I'm a teacher. If your highest value is raising beautiful children, you're a mother. If your highest value is pole vaulting, you're a sports athlete. Whatever is highest on your value, your identity revolves around. And that's why it's so important to live according to your highest values so you feel you're fulfilling your real, authentic identity.
Cuando estás viviendo en la parte más alta de tu escala de valores, ahí se crea tu personalidad, se crea lo que te identifica. Por ejemplo, si él ha puesto como ejemplo su vida, a él le gustaba la docencia, le gustaba enseñar y se ha hecho maestro. Si a una persona le gusta la crianza, le gustan los niños, se hace madre. Entonces, cuando tú estás haciendo aquello que está en la escala, la parte más alta de la escala de valores, se está creando tu persona, tu identificación, lo que te identifica. Uh-huh. So giving yourself permission to live by what's highest in priority and doing it in a way that serves other people in a state of sustainable fair exchange and being remunerated for that is the key of mastering your life. Así es que hacer las cosas que están en la parte más alta de tu escala de valores, que te hacen sentir que estás en tu valor y que además te puedan retribuir económicamente por ello, es lo que está haciendo que tenga sentido. If you exaggerate, yep. According to what you are saying, if your highest values express your being, when you change your values, then you change your being. If you were to change your values, you could change the trajectory of your life and who you would be, yes. And they do change in some people through their life. Cuando Oscar ha preguntado que cuando cambias tus valores, cambias lo que tú eres, y John le ha confirmado que esto es así, que cuando cambias lo que está en tu escala de valores, cambias por lo que tú eres, tu identificación, lo que te identifica. Uh-huh. If we exaggerate ourselves with elevated self-esteem and puff ourselves up with pride, we tend to talk down to people and don't meet people's needs and become more narcissistic, which does not sustain. It's non-sustainable. Cuando nosotros vivimos en la parte alta con este globo inflado que antes había puesto como ejemplo, somos un poco más arrogantes, más déspotas y miramos a los demás por debajo y no estamos haciendo por servir a los demás, por ayudar a los demás, lo cual no es el estado de gratitud, el estado en el que hay que estar. Uh-huh. And if we minimize ourselves and lower our self-esteem, we'll tend to sacrifice ourselves to try to live in other people's values, which is non-sustainable. So when we exaggerate or minimize our self-esteem, we undermine our potential and don't get to live authentically according to what we really, truly would love to create in this world. Y si estamos, como antes he puesto el ejemplo del globo desinflado en la parte de abajo, lo que haremos será vivir nuestra vida intentando suplir, llegar, alcanzar los valores de otras personas y no estaremos tampoco viviendo en nuestro centro, en lo que nos identifica y en lo que nos hace reales. Uh-huh. That's why we're not here to put people on pedestals or pits or exaggerate or minimize them, which in turn minimizes or exaggerates us. We're here to put people in our heart so we can be authentic, so we can live what's meaningful. No estamos aquí para poner a la gente en un pedestal o para ponerlos muy por debajo de nosotros. Estamos para tenerlos en el centro, en el nivel intermedio frente a nosotros. Y es lo que es significativo, lo que tiene sentido. ¿Cuándo descubriste que los valores en el ser humano eran la clave? When did you find the set of values was the key in human behavior? Around almost 44 years ago, I looked at what is it that makes an individual do things, what drives a human being. And that's when I realized that the hierarchy of one's values dictates one's destiny. The hierarchy of your values, the set of priorities you live by, determines how you perceive the world, decide the world, and act on the world. And therefore your behavior. Because every decision you make is based on what you believe will give you the greatest advantage over disadvantage at any moment in time, according to what you value most. La escala de valores determina lo que para ti es correcto y lo que es incorrecto. Entonces, me di cuenta de que las personas, dependiendo de esa escala de valores, actuaban de una forma o actuaban de otra. There is some part missing. Could you repeat the last part of your... Yeah, John, can you repeat the last part, please? Yeah. If all of a sudden
every perception, every decision, and every action you take Okay, is based on the hierarchy of your values. Cada decisión, cada acción, cada toma que haces está basada en la parte más alta de tu jerarquía, de tu escala de valores. And every decision you make is based on what you believe will give you the greatest advantage over disadvantage at that moment to what your hierarchy of values is. Y cada So decisión your que whole tú, behavior is based on your values. y cada decisión que tú tomas está basándose según lo que mides, que tienes ventajas y desventajas, pérdidas y ganancias. Siempre se está todo basando en tu escala de valores. So if you understand what a human value system, you can know what to expect from people. Si tú My conoces las, highest value, my highest value is teaching. You can expect me to be teaching. You can't expect me to do athletics. You can't expect me to be cooking, but you can expect me to teach because that's what's highest on my value. If you understand what's highest on a person's value, you know what you can expect from a human being. si tú Therefore, you conoces, set realistic expectations. para tener expectativas realistas, tú debes de conocer lo que está en la parte más alta de la escala de valores de la gente. Por ejemplo, en su escala de valores de él está la docencia. Entonces tú puedes esperar que él va a estar enseñando porque está dentro de su escala de valores. Por lo tanto, cuando hablamos con las personas y conocemos su escala de valores y lo que está arriba del todo, tendremos expectativas realistas de qué es lo que van a hacer. ¿Cómo se conforma la escala de valores de una persona? ¿Y cómo podemos cambiarla para llegar a obtener aquello que queremos manifestar en nuestra vida? How do you create your values? How do you create them, and how can you change them? Well, everybody has a set of values at all times. Todos tenemos valores But they todo are- el tiempo. Yeah, so it's not about creating them. You already have them. You can No se trata change de them. crearlos, no se trata de crearlos, se trata de que ya los tenemos todos. Tú sí que los puedes cambiar, ciertamente. Every time you exaggerate yourself and you look down on somebody, Irene, you're too wait proud. on. Yeah. Remember to make it shorter so Irene can follow you and your message go. Yeah. Okay. That's good. Okay. Anytime you exaggerate yourself and look down on somebody and resent them, you're too Irene. proud to admit what you see in them inside you. Cuando tú estás en la parte, lo que habíamos hablado antes del globo inflado, y ves a los demás por debajo, estás viendo tan solo sus defectos y estás de algún modo sintiéndote superior y estás siendo incapaz de ver que todo aquello que ves en el otro y rechazas también lo tienes tú dentro de ti. Yeah. And anytime you're too proud to admit what you see in them is inside you, you have a disowned part. You have And that disowned part, a disowned part. disown? Mean you're not owning it. You're not owning it. All You're right, not- okay. You're not acknowledging that you have that behavior. Cuando tú estás And en la that parte disowned más... part, that disowned part is a void, something you perceive is missing in you. Cuando tú estás en la parte tan alta, tan arrogante, tan orgulloso, no estás viendo que esos defectos que ves en la otra persona, tú también los tienes. No crees que eres propietario de ellos, no crees que también los tienes. And Los estás anytime you negando. minimize yourself and exaggerate somebody else, you're too humble to admit what you see in them inside you. And you have a disowned part. And that disowned part is another void. It's an emptiness. Y de nuevo That's why ocurre... anytime you judge, you have unfulfillment, emptiness. Y de nuevo lo mismo ocurre al lado contrario. Cuando tú ves a alguien muy por encima, te estás poniendo más humilde y te estás impidiendo ver que también tú tienes aquello que ves tan grande en los demás. Y de nuevo estás vacío, estás dentro de la carencia. Igual que en el otro extremo, cuando no reconocíamos que teníamos ese defecto, ahora lo mismo cuando no reconocemos que tenemos esa valía. En ambos casos estamos dentro de la carencia, dentro del no reconocer que lo tenemos. So every time we exaggerate or minimize ourselves and put on a mask and persona and judge, we have emptiness, unfulfillment. And this creates a void that wants to be filled
And filling the voids is what is value. A value is the fulfillment of voids. That's why to love is fulfilling, because it's not judging. But the moment you judge, you create voids of emptiness. Cuando tú tienes esos vacíos, esas carencias en el que he hablado antes, se crea tu escala de valores. Tus valores se crean a partir de tus vacíos. Entonces, John, you were saying that the values are creating out of the emptiness, correct? Yes. Okay, good. To fulfill a value is filling full a void. That's what fulfillment means, filling full the mind of what's empty. Entonces, los valores son aquello que rellenan las carencias de las cuales habíamos hablado antes. Now, what you said about love, can you please repeat that part? When you're not judging and you're loving, you're fulfilling the value. Good. Cuando no estás the highest value is where you love the most and judge the least. That's why you're fulfilled and inspired when you live by your highest value. Cuando no juzgas y estás dentro del amor, estás en la parte más alta de tu escala de valores. Y ese es el momento en el que te sientes lleno y te sientes pleno. So if you live by your highest value, you are loving the most, having the most fulfillment, doing the least judgment, and you're most balanced. If you live by lower values, you have the most judgment, the least fulfillment, and you're judging. And therefore you're empty. Cuando estás en la parte más alta de tu escala de valores, estás viviendo en el amor, estás viviendo en la plenitud y estás viviendo en el no juicio. En cambio, cuando estás en la parte más baja de tu escala de valores, estás viviendo en el juicio, en la carencia, en aquello que no te identifica, que no eres tú. That's why it's so important to know what your hierarchy of values are and set goals that are highest on the values, because when you do things high in your values, your self-worth goes up. When you do things low in your values, your self-worth goes down. Por eso es importante conocer nuestra jerarquía de valores y hacer planes y objetivos que estén arriba, en la parte más alta de nuestra escala de valores, que es cuando nuestra autoestima no, sino la autovalía crecerá. En cambio, cuando nos marcamos objetivos y planes que están en la parte más baja de la escala de valores, nuestra valía decrece, nuestra autovalía se desmejora. So if you want a fulfilled life where you're grateful and you feel love for what you do and who you do it with, it's living by highest priorities, highest values. That's the key to this. That's why values are so important in the mastery of life. Para llegar a alcanzar la plenitud hay que estar siempre dentro de la parte más alta de la escala de valores, que es donde se encuentra el amor y donde está la plenitud en la vida, en lo que hacemos. So the creation of values is about your perceptions. It's something connected with your perceptions. Estoy diciendo que la creación de los valores está conectada con la percepción. Yes. Anytime you have subjectively biased perceptions and you judge and you are exaggerating, minimizing, you're creating a void. Every time you have different values, you mean up and down values? No. Every time you're misjudging and judging people, you're creating voids, emptiness. Cada vez que estás juzgando a la gente. You feel empty. Cada vez que estás juzgando a las personas, estás generando huecos, estás generando carencias. Yeah. And then every time you balance your perceptions and feel love, you feel fulfilled. Y cada vez Love is the fulfillment of the voids. Y cada vez que equilibras la percepción y dejas de juzgar, entonces encuentras lo que es desde el amor. Y eso es lo que hace que te sientas pleno y en equilibrio. So when we live by the highest priorities, we're doing what we love and loving what we do, and we're most likely to have the highest self-worth and the most balanced view, less judgment. Cuando estamos haciendo las cosas en la parte más alta de nuestra escala de valores es cuando menos juicios emitimos y cuanto más equilibrio hay y cuanto más dentro de nuestro ser, de nuestra naturaleza estamos. We're most centered, most steady,
least judging, most fulfilled, most grateful, and achieve the most. When we live by highest value. Cuando alcanzamos la mayoría de las cosas es cuando estamos en la parte más alta de nuestra escala de valores, cuando estamos más equilibrados, cuando estamos más dentro del amor y cuando emitimos menos juicios. But if we infatuate with somebody or resent somebody, we're going to feel empty. Pero si We're going nos, to minimize ourselves or exaggerate ourselves. pero si nos apasionamos locamente o ciegamente de algo o de alguien, o hacemos justo lo contrario y minimizamos a una persona, no estamos viviendo nada más que dentro de la carencia. Y no estamos en nuestro centro. So knowing your values and living by priority and delegating lower priority things to other people who would love to do that is the path of mastery. Así es que el camino es que aquellas cosas que están en la parte más baja de tu escala de valores las puedas delegar a otras personas que quieran hacerlas, que les guste hacerlas, y que tú te manejes en hacer cosas que están en la parte más alta de tu escala de valores. That's why I teach, I research and write while I travel, and I delegate everything else away. Por eso I es que do my core competence. Por eso es que yo hago escribir y hacer las investigaciones y las clases mientras yo estoy viajando, es lo que estoy haciendo, que está en la parte más alta de mi escala de valores, mientras que todo lo demás lo delego a las personas que están haciéndolo. I surround myself with experts in doing whatever I want to delegate, so I'm free to do what I love, which is teach and research and write. Así es que yo delego en expertos aquello que yo tengo en la parte más baja de mi escala de valores, de tal forma que me puedo centrar en hacer aquello que más me gusta, que es investigar, escribir y dar clases. It has nothing to do with the world around you. It has everything to do with your perception, decisions, and actions about the world around you on how you master your life. No tiene nada que ver con aquello que te rodea, tiene más que ver con aquella percepción que tú tienes, aquello que sientes de aquello que está a tu alrededor. You have control over perceptions, decisions, and actions. That's it. Tú tienes control sobre las percepciones, decisiones y acciones. Ya está. No tienes control sobre nada más. So if you prioritize your actions, prioritize your perceptions, you get to master your life. Así que si tú priorizas tus acciones y priorizas tus percepciones, es cuando vas a encontrar la plenitud en tu vida. But many people exaggerate others, minimize themselves, depreciate their self-esteem, don't live authentically, and then try to be somebody they're not instead of honor who they are. Pero en vez de honrar quienes son, hay personas que lo que hacen es compararse con alguien que ven muy arriba o minimizar a otros que ven muy por debajo. No están viviendo en su centro, no están viviendo en lo que es innato para ellos, lo que es natural, lo que es la verdad. We're not here to envy other people or imitate other people. We're not here to live in other people's shadows. We're here to stand on the shoulders of giants and be authentic. Hemos nacido para vivir en los zapatos de los gigantes y ser auténticos, no para vivir en la sombra de nadie ni para empequeñecer a nadie. We're not here to be living as second of somebody else. We're here to be living the first of who we truly are. No estamos aquí para vivir siendo el segundón o la segundona, sino para vivir dentro de quienes realmente somos. And people can give themselves permission to be authentic. Every one of our physiological symptoms, every one of our psychological symptoms, every one of our sociological symptoms are trying to get us authentic. Everything is trying to get us authentic. Todo lo que nos sucede a nivel psicológico, físico, mental, todo lo que nos sucede es para hacernos sentir auténticos. Estamos aquí para vivir dentro de la autenticidad, no para vivir siendo alguien que no somos. We all want to be loved and appreciated for who we truly are. Todos queremos ser amados y valorados por quienes realmente somos.
But if we're exaggerating and minimizing ourselves and not being who we are and not living by priority, how are people going to love us for who we are? Pero si nosotros estamos viviendo en la sombra de alguien que vemos superior o estamos viviendo creyéndonos superiores, entonces no estamos siendo quienes realmente somos. ¿Cómo podemos esperar que alguien nos ame a nuestro verdadero ser si estamos falsificando ese ser y estamos pretendiendo ser otra persona? That's why values are so important and Así to es live por- by priority. Por eso los If we live valores, by the highest priority, we have the highest fulfillment and the highest authenticity. por eso es tan importante vivir dentro de nuestra escala de valores y vivir en la parte más alta de nuestra escala de valores y vivir dentro de la autenticidad. La metodología que ha desarrollado a lo largo de todos estos años y que ha ayudado a cambiar la vida de tantas personas, un área de las que trabaja o sobre la que repercute es la economía. ¿Cómo se aplica esto de la escala de valores, ¿no? A este campo? Porque tenemos muchas personas que están interesadas en ese tema. Your studies have touched different areas of life, but there are viewers, there are people that are seeing this program that have a question for you. How can we apply the John Demartini method to the money issue, to the economics issue? And The connected the values, value with the economic. values. Connected to Yes. the values. Warren Buffett, one of the wealthiest men in the world, Who? said, Warren Buffett. Warren Buffett. Warren Buffett is one of the wealthier men in the world. He owns a company called Berkshire Hathaway. And he said that until you can manage your emotions, don't expect to manage money. Y una persona llamada Warren Buffett, que es una de las personas, bueno, el más rico de aquí Las del ricas mundo, del mundo, sí. el más rico del mundo, que dice que aquellos que no pueden manejar sus emociones no podrán manejar tampoco su parte económica. Because when you have emotions, you mismanage money. Pero cuando tú tienes emociones, tú manejas mal el dinero. You build wealth by strategy, by reason, Tú not by creas, emotion. tú creas las ganancias económicas por la parte racional, por estrategias, no por las emociones. When you are living by your highest value and you have the highest self-worth, you value yourself. And when you value yourself, so does the world. Cuando tú estás en la parte más alta de tu escala de valores y te valoras a ti mismo, el mundo te valora. When you live by your highest values and you have the most stable mind and are not volatile, you have the most fair exchange that's sustainable in business transactions. Cuando estás en esa escala, en la parte más alta de tu escala de valores y de tu valía, tienes éxito en las transacciones económicas que puedas hacer. And you have the highest probability of building business because you're doing something in fair exchange and people want to continue to sustainably build business with you, grow with you. Y como estás siendo justo con los intercambios, estás siendo exitoso en los negocios, la gente va a querer participar contigo en los negocios. And you value you value your customer, and you value wealth. Tú te valoras a ti, valoras a tus clientes y valoras las ganancias. Wealth comes from the word wheel, which means well-being, whole being, authentic being. La palabra wealth, palabra bienestar, ganancias, bueno, la Riqueza. etimología viene de estar bien, de hacer bien. When you're living in your highest values, the blood glucose and oxygen goes into the forebrain, the executive center, where you learn to strategically manage money most effectively. Say that again, the first part. When you live by your highest values, the Cuando blood vives, en tu glucose and escala, oxygen, cuando vives en tu escala de valores más alta, could you repeat again, John? yes, when you live according to your highest values, do something you really love, your blood glucose and oxygen goes into the forebrain, the executive center. Vale, va al centro ejecutivo de nuestra mente cuando estamos haciendo algo que está dentro de nuestras
parte alta de la escala de valores. And the executive center is strategic, and it allows you to manage money effectively, objectively, wisely. Y nuestro centro And you have a ejecutivo, possibility of achieving. nuestro centro ejecutivo es aquel que tiene la parte estratégica, aquel que nos ayuda en la parte de los negocios y a tomar decisiones. Sustainable fair exchange is the secret of growing wealth. Hacer intercambios Serving justos, people in a fair way. That's the key to wealth building. hacer intercambios justos es el motivo o la base sólida para tener éxito en los negocios. And when you actually live by your highest values, you have the highest probability of sustainable fair exchange with people. Y cuando tú te mantienes en la parte alta de tu escala de valores, tienes mucha más probabilidad de hacer intercambios justos en los negocios con las personas. Because you're not exaggerating yourself or minimizing yourself to people. When you exaggerate yourself, you become narcissistic and try to get something for nothing. When you minimize yourself, you become altruistic and try to give something for nothing. When you are yourself, you give something for something in a sustainable, fair exchange. Cuando estás en el centro, que no estás en el extremo del globo hinchado que habíamos dicho o el globo deshinchado que es en la parte inferior, no estás haciendo las cosas por nada a cambio, es decir, sin recibir ninguna retribución económica. Cuando estás en el centro, estás viendo la parte justa y equitativa y estás recibiendo algo a cambio. So that's why if you live by your highest value and you're most objective and you're most balanced, you have the most sustainable fair exchange, which grows business, which then has prosperity and wealth potential. Cuando estás en la parte más alta de tu escala de valores es cuando tomas las decisiones más adecuadas y cuando estás teniendo éxito y vas a tener proyectos que funcionan dentro de tu vida, dentro de lo que hagas. That's why anytime you're not authentic, you alter and create symptoms in your business to get you back to being authentic, to be back in fair, sustainable exchange. Por eso Every symptom in a business is going to get you there. Cuando no estás siendo auténtico vas a tener síntomas, vas a tener situaciones en tu vida que te van a obligar a llevarte al centro otra vez para que vuelvas otra vez a la autenticidad, para que no te desplaces hacia ninguno de los dos extremos antes mencionados. In order to build wealth, you have to value yourself, self-worth, value your customer and your employees, and value what money represents. Money is a measurement of sustainable fair exchange. Para tener éxito en los negocios tienes que valorarte a ti, valorar a tus clientes, valorar el dinero y valorar lo que el dinero significa. Que es y a las personas que trabajan contigo. Y a las personas que trabajan contigo, que es una forma de... valorar también al dinero es una forma de darle sentido. And you take a portion of what you earn and you stick it into savings and then you invest and you let your money work for you. People who value themselves have their money working for them. People who don't value themselves, they have to work for money. People that value them, la gente que se valora a sí misma tiene el dinero trabajando para ellos. La gente que no se valora a sí misma trabaja por y para el dinero. The first part, John, can you repeat it, please? People that live by their highest values and have self-worth and value themselves, they have money working for them. Yeah, People that live by lower values, they have to work for money. Yeah. Lo que dijo es que después de las ganancias una parte se guarda y hace que se acumule, se ahorre para que el dinero trabaje para ellos y los que no hacen eso trabajan para el dinero. Es lo que dijo. Thank you, John. Yolanda, ¿tienes tú alguna? Yo tengo alguna. ¿La lanzo? Sí. John, in what way your methodology, Demartini Method, is founded on quantum physics? ¿De qué manera el método Demartini está basado en la física cuántica? Could you explain this for us? In 1973, I was given a book by my uncle, by Paul Dirac. Irene, empieza a traducir si no se te va a perder.
En 1963 se me dio un libro de Paul Dirac. Paul Dirac was a Nobel Prize winning physicist. Era un premio Nobel de física. He wrote a book called The Principles of Quantum Mechanics. Principios de la física mecánica, de la physics mechanics. Mecánica física. He contributed in quantum mechanics to an idea called particles and antiparticles. Él contribuyó a la idea de la partícula y la antipartícula. Every particle had an antiparticle, a counterbalancing particle. Toda partícula tiene una antipartícula. When I read that book, he stated that if you take a particle and antiparticle and join them together, it will convert into light by Einstein's equation. Según la ecuación de Einstein, cuando tú unías una partícula y una antipartícula, se creaba la luz. At that time, in my naivety and my youth, I thought if you could take positive and negative emotions and put them together, could you make enlightenment? Negative emotions and positive emotions, or only negative and negative? John? When you I said, thought John, honey, you said negative emotions and negative emotions, put them together and make enlightenment. When you take positive and negative emotions and put them together at the same time, you make enlightenment. Él, dentro de su naif estado en ese momento, cuando tenía esta edad, en la adolescencia, él pensó, vale, pues si juntando la partícula y la antipartícula yo creo la luz, entonces juntando la emoción negativa y la emoción positiva voy a crear la iluminación. In quantum physics, when you take particles and antiparticles and put them together, you create a superposition, which is a transcendent actual state beyond the pairs of opposites. Cuando juntas la partícula y antipartícula, creas algo trascendente, mucho más superior, que está por encima de esta unión. When you have judgment, it's like particle and antiparticle. When you transcend it, you have love. Cuando tienes el juicio y lo trasciendes, tienes el amor. Es como la partícula y la antipartícula. So that idea, I started to go down the rabbit hole. I started studying quantum physics, neurology, psychology, philosophy, theology. I studied everything I could to try to go down and put a system together to help people become grateful and enlightened and appreciative and mastery of their life. Así que yo empecé a investigar teología, neurología, psicología, cómo podían las personas llegar a ese estado de gratitud, de amor. And that gradually developed into what I call the Demartini Method today. Y esto acabó desarrollándose de tal forma que ahora ya es el método de Martini. So I've been working on the Demartini Method for 49 years, but it started with the studies of quantum physics. Así que llevo trabajando en el método de Martini 49 años, pero empezó todo por la física cuántica. Then I came across Wilhelm Wundt, W-U-N-D-T. And he said that there were sequential contrast and simultaneous contrast in the human psyche. Secuencia, en un momento se encontró con Wilhelm Wundt, que dijo que había secuencia contraste secuencial y contraste continuo. And then he said, when you have sequential contrast, you have judgments, the pairs of opposites, positive and negative. Cuando tienes contraste secuencial, simultáneos. Cuando tú tienes secuencia... Keep going. Cuando tienes contraste, secuencia de contraste, lo que tienes son juicios. Judgment. But when you put those together at the same time, you have simultaneous contrast. And simultaneous contrast, he said, is a self-actualized, transcendental state of grace and love. Cuando juntas los dos extremos, los dos contrastes, tienes el simultáneo. Y ahí es donde se encuentra el amor. There's a gentleman named John Archibald Wheeler, who is a physicist that studied at Princeton.
Un físico llamado John que estaba estudiando en Princeton. Estudiando, Yeah, John studying or working? Archibald Wheeler. Studying or No, he working? was a professor. A John professor, era un Archibald professor. Wheeler, professor at Princeton. He believed that the entire universe was made out of love. Él creía que el universo entero estaba hecho de amor. He believed that all particles and antiparticles that made up the universe were entangled, but are actually at a superposition, actually love. That was his writings. Sus escritos hablan de que la partícula y la antipartícula estaban todas elevadas y estaban todas siendo parte de lo que es el amor. Erwin Schrödinger, Nobel Prize winner, said that all pairs of opposites have a unifying mind that integrates them, and he believed that it was a mystical state of love. Can you repeat the name of the person, please? His name was Erwin Schrödinger. He believed there was one mind that the universe is built out of. He believed what, sorry? He believed in one mind that we're all participating in. Vale, creía que había He wrote una... a book called, Air he wrote a book called Mind and Matter. It's an interesting book, Mind and Matter. Mind and Matter, vale. Escribió un libro que se llama La mente importa, que creía que todas las mentes unificadas llevaban al amor, eran el amor. So every time we integrate and bring together pairs of opposites, we birth a transcendent state of enlightened love or appreciation. And the Demartini Method is designed to help people take whatever's happened in their life and see it from a transcendent state and appreciate and love it. El método de Martini quiere que las personas puedan ver sus extremos, llegar al centro y ver el amor. Esto es el objetivo principal. To take the positive and negative personas and integrate them into being. Integrar el negativo y el positivo de la persona y ver así la entidad. The actualized self, the self-actualized human being, the enlightened human being, the loving human being. La iluminación de la persona, el amor que hay dentro de la persona. So the Demartini Method is a science of asking questions to make you fully conscious. El método de Martini es hacer preguntas concretas para que seas totalmente consciente. When you infatuate with somebody and put them on a pedestal, you're conscious of their upside, but unconscious of their downside. You're not fully conscious. Cuando estás viendo a una persona por encima de ti o estás lo que llaman locamente enamorado o estás ciego por alguna persona, lo que estás viendo solamente es su lado positivo, su aspecto más positivo. No estás viendo todo lo que tiene negativo. Estás siendo muy poco realista. When you resent somebody, you're conscious of their downsides and unconscious of their upsides. You're not fully conscious. De tal forma que tampoco eres nada consciente cuando estás viendo a una persona inferior a ti y solamente ves sus defectos, sus desventajas, pero no ves en ningún momento sus virtudes o sus ventajas. But when you love somebody, you're conscious of both sides simultaneously. Pero cuando tú amas a alguien, estás consciente de los dos extremos simultáneamente. Este proceso, este procedimiento, entonces, es un proceso intelectual. So this is an intellectual process, what you are talking about? It has to do with the intellectual? John? I'm sorry. Yolanda is asking you, this process is an intellectual one? No, it's not limited to intellectual. It's a series of questions to make you conscious of what you're unconscious of, so you can become fully conscious of both sides simultaneously. And then you can appreciate and love the things you've been judging. No, no es intelectual. Es un proceso donde se hacen preguntas concretas para que puedas llegar a equilibrar, para que no veas tan solo uno de los dos extremos que habíamos mencionado antes.
Ha mencionado varias veces el amor y la gratitud, hasta el punto de que casi los equipara, ¿no? En algunas partes que nos ha explicado. ¿Son lo mismo? ¿Van de la mano? ¿Son diferentes? ¿Por qué es tan importante la gratitud? You have mentioned several times love and being grateful in several occasions. She's asking you, are they on the same level? Yes. When you judge, you're ungrateful for them if you're looking down on them, or you're ungrateful for you when you're looking up at somebody. When you have balance, you have gratitude, and when you have gratitude, you feel love. So gratitude and love, or grace and love, come simultaneously. El amor y el agradecimiento es simultáneo, ocurre a la vez. Cuando tú ves a alguien por debajo, no estás viendo nada que agradecerles a ellos. Y cuando estás viendo a alguien por encima, tampoco estás siendo realista a ese posible agradecimiento. Por lo tanto, en el equilibrio es donde están los dos ocurriendo simultáneamente, el agradecimiento y el amor. A perfectly balanced mind becomes grateful and opens the heart and expresses love. And window washes the mind with inspiration and brings enthusiasm to the body. And this is a transcendental self-actualized state. Viene a traer la gratitud y el amor a tu ser, a tu estado, un estado de bienestar, un estado de fortaleza, un estado de energía. John, what are the most... ¿Cuáles son las emociones más negativas que ve en el ser humano? ¿Puedes preguntarle esto, Irene? Yeah. John, Oscar is asking you, what is the side, the negative side that you see on human beings? What are the most negative aspects of human beings that you see? There are no such thing as positive or negative aspects of human beings. No hay aspecto positivo o negativo en la persona. No existe tal concepto. There are just behaviors that people, when they see that their behavior supports their values, they label positive. And when something challenges their values, they label negative. Tan solo all behavior is neutral. All behavior is neutral until somebody judges it in their own filters according to their own values. No existe positivo o negativo. Existe que en la escala de valores, si algo que no coincide con esa persona tú lo estás juzgando, vas a catalogarlo como algo negativo, como un defecto. En cambio, si algo que esa persona tiene es paralelo a tu escala de valores y coincide, vas a valorarlo como un aspecto positivo, una virtud, una ventaja. Pero no existe tal cosa. Todo es neutral. Solamente es nuestra percepción según nuestra escala de valores. We have events in our life that at first we think is terrible. And then a day, a week, a month, a year, or 5 years later, we discover the benefits and now we're thankful. But we had the wisdom of the ages. Go ahead. Thank you. Hay eventos en nuestra vida que cuando suceden los vemos terribles, los vemos como una grandísima desgracia, pero en cambio pasa un mes, pasa un año, pasa más tiempo y los vemos como una grandísima bendición que nos haya ocurrido, como algo que agradecer, como algo realmente maravilloso que nos ocurrió. But we have the wisdom of the ages with the aging process, and we have sequential contrast because it takes us a while to see the benefits. But in that moment, the benefits were there. It wasn't terrible. We only saw it because we were unconscious of the upsides, the benefits. We were ignorant at that time. Once we see both sides, it's neutral. Cuando el suceso terrorífico ocurrió, habían beneficios. Lo que ocurre es que nosotros no podíamos verlos. Los vimos pasado ese tiempo. Y pasado ese tiempo ya alcanzamos el aspecto neutral. Pudimos equilibrar. Vimos el aspecto negativo y el aspecto positivo. Por lo tanto, encontramos la neutralidad. We also think we have events that we think are terrific. And then a day, a week, a month, a year, 5 years later, we found the drawbacks to that. It wasn't terrific. We chose to make it terrible or terrific because we were ignorant of both sides. Lo mismo ocurre con el lado opuesto. Pueden haber situaciones en la vida que nos ocurran que digamos, wow, qué maravilla, qué contento estoy, esto es maravilloso, eso es un éxito rotundo. Pero en cambio, pasado un mes, un año, 5 años, estamos viendo que
eso también tenía aspectos negativos que no pudimos ver en ese momento, que los tenían, pero no los vimos. Entonces alcanzamos de nuevo la neutralidad, cuando podemos ver ambos extremos, que no es tan maravilloso, sino que también tenía su aspecto negativo. So the idea that something is good or bad or terrific or terrible is an incomplete awareness, a judgment, because of ignoring some of the facts. When we see both sides, we appreciate and love the event. All events are events of love until we, with incomplete awareness, judge things. Todos los hechos son hechos de amor, siempre y cuando los podamos ver dentro de la neutralidad. Porque si solamente estamos viendo un extremo o estamos viendo el otro, no lo estamos viendo desde la realidad, estamos viéndolo desde el juicio. So when we are unaware of both sides and have ignorance, we have disordered mind. When we see both sides, we have an ordered mind. And the Demartini Method is a science of asking questions to make you fully conscious and discover the hidden order in the apparent chaos. El método de Demartini pretende encontrar orden donde hay caos. ¿Y cuándo hay caos? Cuando nosotros estamos viendo solamente un extremo, por ejemplo, algo súper maravilloso nos ha ocurrido o una desgracia nos ha ocurrido, solamente vemos un extremo, nuestra mente está desordenada. En cambio, está ordenada cuando conseguimos ver los dos extremos, cuando estamos en el centro. Entonces, el método de Demartini lo que pretende es encontrar ese centro, encontrar ese libre de caos, ese sentido, ese orden a nuestra realidad a través de las preguntas. Entonces, lo ideal desde el observador cuántico, ¿no? Desde ese observador que somos, sería tener siempre ese punto de neutralidad para observar la realidad. So basically, what will be correct, what will be a good idea will be to see the things from a neutral point of view, not from one extreme or the other extreme, but being always from the neutral point of view. If we infatuate with something, we fear its loss. If we resent something, we fear its gain. If we love something, we fear. Si nosotros estamos muy apegados a algo que lo vemos como algo grandioso, tenemos miedo a perderlo. En cambio, si nosotros tememos una situación o tememos algo que no lo queremos, le tenemos miedo, tenemos ese pánico, ese miedo a poder ganarlo, a poder tenerlo. O sea, tenemos miedo a perder algo que queremos y tenemos miedo a ganar algo que no queremos. We have the most resilience, adaptability, and ability to be present when we're neutral. Nosotros somos más resilientes y más neutrales y tenemos más presencia cuando somos capaces de ser neutrales. And objective truth, which is actuality, is a neutral state. Objectivity means neutral-minded. Y ser objetivo, es decir, ser neutral, es cuando tenemos la estabilidad. And judgment is a subjective bias. And a subjective bias makes us see only one side and not the other, and we judge, and there we fear living, gaining, and losing things. That's why the master lives in the world of transformation, not the illusions of gain and loss. Entonces, cuando nosotros estamos en ese estado de temer ganar algo que no queremos o temer perder algo que no queremos, estamos viviendo dentro de la ilusión, estamos viviendo dentro de algo que no es real, que no es la neutralidad. Todo lo que estás comentando de las emociones y del método de Demartini. All what you are saying about the emotions and the Demartini Method. ¿Cómo lo puede aplicar una persona que está viviendo una relación tóxica? How can that be applied by a person that is living into a toxic relationship? A toxic relationship is perceptual. If we're addicted to praise, criticism will be painful. Si nosotros if we're addicted to support, challenge will be painful. Okay, you need to repeat that. Repeat it from the beginning, John. Yeah, repeat it from the beginning, but make it shorter, please. Okay, sorry.
when we are living by our highest value, we're balanced. Cuando We don't vivimos, judge it. cuando vivimos en la parte más alta de nuestra escala de valores, no juzgamos. We're not labeling things tonic when we're infatuated and toxic when we're resentful. No We're loving it. estamos, no estamos etiquetando nada. We are not labeling anything. Right. When we're living by lower values and trying to live by lower values, and we awaken the amygdala tries to avoid pain and seek pleasure. Cuando vivimos en la parte más baja de nuestra escala de valores, se despierta la amígdala, que es la que está buscando vivir en el placer y huir del sufrimiento. And it mislabels with subjective bias pleasure, pain, support, challenge, tonic, toxic. You need to repeat that. When we're living by lower values and we're in our amygdala, we mislabel things as tonic or toxic, positive or negative. Y cuando nosotros vivimos en la parte más baja de nuestra escala de valores, es cuando nombramos a las cosas y las etiquetamos como tóxico o no tóxico, doloroso o agradable, bueno o malo. And when we mislabel things, now we have the fear of loss of the tonic, and the fear of gain of the toxic. Y cuando estamos en ese estado de la parte baja de la escala de valores, que etiquetamos las cosas, tenemos miedo a perder aquello que nos gusta y miedo a obtener aquello que rechazamos, que no queremos. The Demartini Method takes away the labels. El método allows you to see Demartini, both sides. el método Allows you to see both sides at the same time. El método de Demartini elimina las etiquetas y hace que puedas ver los dos simultáneamente a la vez. So there's no label. Así It's es que not no a hay toxic etiquetas. relationship. No hay etiquetas, It's a no hay relación relationship. tóxica. It's a relationship to teach you how to be authentic. Es una relación que te enseña a ser auténtico. So if you're in your amygdala and you're trying to avoid pain and seek pleasure, the more you're addicted to pleasure, the more the pain is going to seem. So you're going to mislabel things. Así es que But you attract people. Go ahead. Si vives en tu amígdala vas a estar huyendo del sufrimiento y vas a estar buscando el placer, pero es que cuanto más placer busques, más sufrimiento vas a traer. Y vas a seguir poniéndole etiquetas a todas las cosas, vas a seguir juzgando. When you're labeling something toxic, you're addicted to its opposite and trying to avoid it, and you're labeling it because you're not willing to see the benefits in what you're calling toxic, and you're not willing to see the drawbacks to what you're calling tonic, what you're trying to escape to. And as long as you're imbalanced, you're going to label these things. No human being is toxic or tonic. They're just a human being with both sides. No hay ningún ser humano que sea tóxico o que sea todo lo contrario. Todos los seres humanos tenemos ambos dos. Cada vez que tú estás llamándole a una situación o a una persona tóxica, te estás limitando y no estás viendo todos los aspectos beneficiosos que tiene esa misma persona. Lo mismo cuando vas al contrario. Estás buscando el placer, estás buscando una persona o una cosa que solamente tenga beneficios o ventajas, te estás negando, te estás limitando a ver todo lo contrario, las desventajas o los defectos que esa persona o esa cosa pueda tener. When people come to the breakthrough experience, which is one of my signature seminar programs, they label their ex-boyfriend toxic. Cuando they label vienen their husband false labels. Cuando las personas vienen a mi taller de Breakthrough Experience, a sus exparejas, exnovios o exmaridos les llaman personas tóxicas, así es como llegan. Yeah. And then they do the Demartini Method. Y luego hacen el método de Martini, which allows them to see both sides, que les permite ver los dos lados, which allows them to love, que les permite amar, allows them to be grateful, que les permite ser agradecidos, and allows them to see both sides of the individual simultaneously. Que les permite ver simultáneamente los dos lados de esa persona. The label goes away. Así es que la etiqueta desaparece.
and the undivided individual is there. Y la persona no individualizada, o sea, la persona no dividida está ahí. The being, not the persona. The being is now there. El ser, la esencia, no la persona en sí que habían catalogado con etiquetas, sino la esencia de esa persona. And then you appreciate and love them for who they are. Y entonces es cuando tú puedes amarlos y valorarlos por aquello que son, su esencia. The label was an illusion. La etiqueta era una ilusión. There's no tonic or toxic or good or bad or positive or negative people. No hay There's gente just que sea... individuals. No hay There's gente... individuals. Irene. No hay gente que sea negativa o positiva, maravillosa o negativa, o sea, mala. O sea, no existen personas que sean uno de los dos extremos. Todas las personas tienen ambos dos ocurriendo simultáneamente. I'm not a nice person. I'm not a mean person. I'm a human being. If you support my values, I can give you a nice response. If you challenge my values, I can give you a mean response. But I'm a whole being. I have both sides. I'm not a label of one side only. That's a subjective bias that we label people by. Yo soy una persona que puede ser muy generosa y muy tacaña, dependiendo de una persona muy buena o muy desagradable, dependiendo de si tú estás favoreciendo o estás paralelo a mi escala de valores, que te mostraré un lado u otro. Si tú estás paralelo a mi escala de valores más alta, pues mostraré mi lado más amable. Pero si estás desafiando mi escala de valores, te mostraré mi persona más desagradable. So many people who do not want to be accountable for their perceptions easily label people without learning to love people. The Demartini Method holds them accountable to love people, not label. Entonces, el método de Demartini lo que favorece es que no etiquetemos a las personas, sino que las amemos por lo que son. And anything you're not grateful for in love runs your life until you love it. Y cualquier cosa en tu vida que no ames va a estar persiguiéndote o siguiéndote hasta que consigas amarla finalmente. And anything you're not grateful for is baggage. Anything you are grateful for becomes fuel. Y cada cosa que tú no agradezcas se va a convertir en una carga pesada y cada cosa que tú agradezcas se va a convertir en tu gasolina. And the apparent chaos that you started with, there's a hidden order to it if you ask the right questions. And the Demartini Method is the set of questions to help you see the order in the chaos. Y ese caos que tú ves en algunas situaciones es solamente un caos aparente. El método de Demartini, a través de sus preguntas, va a ayudarte a poner orden dentro de ese caos. When we judge something, we have incomplete awareness. Cuando nosotros juzgamos algo, tenemos una conciencia incompleta. We're blind, ignorant, and unconscious of half of what's there. Estamos siendo ciegos ante la mitad de lo que está ahí. When we love something, we're mindful. We see the whole. We've integrated the pairs of opposites. We're in a superposition, transcendent state of awareness. Nosotros estamos en una percepción de conciencia plena cuando podemos ver ambos extremos, cuando vemos el equilibrio, cuando estamos en el centro es cuando podemos ver las cosas desde el amor, desde la gratitud. The Demartini Method is a reproducible science of asking questions to become fully conscious aware so you can love things you've never been able to love before. El método de Demartini lo que te ayuda es a amar aquellas cosas que hasta ahora has tenido dificultades en amar, en agradecer. It liberates people from emotional baggage and sets them free to be authentic in love and appreciate their lives and the people they have around them. Ayuda a la gente a que se libere de esa carga y puedan vivir dentro del agradecimiento y del amor hacia las personas y hacia las cosas que les rodean. It helps John. them have sustainable fair exchange. Y les ayuda a tener un intercambio justo, un intercambio equilibrado, Which helps them in wealth building. que les ayuda a crear
un ser, un estado de bienestar. Lo que más me ha parecido, de todo lo que has dicho, hay una frase que significa una ruptura de paradigma. Out of what you have said, Oscar finds that there's something you have has broken the paradigm. Que es que las relaciones tóxicas realmente no existen. That is that the toxic relationships do not exist. Cuando alguien escucha esto, ¿puedes ayudarme, Irene, para que le llegue el mensaje? Yeah, when Cuando alguien, somebody listens to this, habiendo vivido esa experiencia en su vida, having lived that experience on their life, ellos sienten rechazo. they feel rejected. Y es realmente, tu punto de vista realmente es un nuevo paradigma. And your point of view is a new paradigm. Te quiero agradecer por haberlo compartido esta noche aquí. I want to thank you because you have shared that with us. Y ese tema realmente da mucho de qué hablar. This topic is like to speak hours with that. Como tenemos próximamente una nueva entrevista contigo, As we have seen a second interview with you, quizás sería interesante que pudiéramos profundizar en él porque a la audiencia quizás le pueda interesar mucho. perhaps we could go deeply into this topic next time because the audience are very interested on developing this idea, this concept. Sure. Yeah, seguro. Muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido esta noche y yo en particular también quiero dar muchas gracias a Irene por estar aquí ayudándonos a que el mensaje de John llegue y especialmente también a Luis y a Yolanda por permitirnos compartir pues el mensaje de John Demartini a todas las personas que están aquí en directo y que también nos verán en diferido. John, Oscar has been thanking me and thanking Yolanda and Luis and thanking the audience. Pues Thank all of you for making this possible. Gracias por hacer esto posible. Pues Oscar lo ha dicho estupendamente. Yo creo que no hay mucho más que añadir, sobre todo porque se nos termina el tiempo. Seguiríamos aquí seguramente 2-3 horas más muy a gusto escuchándolo, pero como dice, lo dejamos emplazado para la siguiente sesión, para la siguiente entrevista. Entonces, muchas gracias a los tres por vuestra presencia y nos vemos pronto. Yolanda is thanking you for being here and is thanking us as well for being here. And is saying that in Thank the you. next session we will be talking more. Tenéis, Thank you. Gracias. tenéis todos los datos de contacto, tanto de John como de Oscar, como de Irene, debajo en la cajita de información, debajo de la ventana de YouTube. Así que espero que os haya gustado, seguro que sí. Y no podéis faltar el próximo día, lo anunciaremos, así que estad atentos. Y muchas gracias por vuestra presencia y nos vemos pronto. Gracias a todos. Gracias.